Bueno, buenos días, Pablo. Hola Ali, ¿cómo estás? Qué bueno ¿Bien? encontrarnos acá, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, en Por el lo menos, marco por lo menos en la virtualidad, de esta pandemia que no nos deja encontrarnos. estos nuevos modos de comunicación. Sí, Pero sí, sí. bueno, acá estamos en el marco de estas entrevistas que está organizando el Instituto Nacional del Teatro, los imprescindibles de la escena nacional. Y sin duda, vos sos uno de nuestros imprescindibles acá en Río Negro y en la región. Así que yo, un honor de que me hayan elegido para tener esta charla con vos. Yo Eh, agradecido al instituto por este espacio, al Negro Segura, que seguramente tuvo que ver también en esta historia. Y me apabulla un poco esta cuestión de los imprescindibles, porque es muy taxativa, ¿no? Eh, Capaz que necesario me hubiera caído un poco mejor. Pero bueno, no voy a cambiarle el título de los programas del instituto, así que, pero realmente decir, ser imprescindible es muy complejo. Eh, en realidad me gusta más laburar todo el tiempo y ser un trabajador que ser un imprescindible, ¿no? Es decir, en la provincia, gracias al universo, a la providencia, lo que sea, tenemos muchos imprescindibles, ¿no? Así que yo soy un agradecido de formar parte de esta comunidad teatral en la provincia de Río Negro, que hemos trabajado mucho en forma conjunta con muchos compañeros, nos conocemos hace 40 años. Y, y todo ese proceso que se ha gestado en Río Negro es muy importante, ¿no? Esta cuestión de los circuitos, por ejemplo, que hay en la provincia, que no me atrevo a decir que no hay en ninguna otra parte, pero yo desconozco que haya en otro lugar. Y es muy fundamental eso, porque tiene también que ver con una ideología, ¿no? Una forma de trabajo, es decir, generar un espacio para que los compañeros puedan circular, llevarse una platita a casa, tener el laburo, tener espacios donde mostrar, espacios de circulación, donde mostrar sus obras, su trabajo, su obra de arte, que, que es difícil generar espacios. Es difícil encontrar espacios, sobre todo para el teatro independiente, ¿no? Es decir, la Patagonia, vos lo sabés, Alicia, es súper amplia, es tan amplia que a veces te asusta y las distancias son tremendas. Nosotros somos provincias continente, tenemos unos espacios tremendos con muy poca gente viviendo en esos espacios. Es decir, para llegar de un pueblo a otro vos tenés que recorrer muchos kilómetros. Entonces, generar espacio y llegar a lugares donde vos sabés que hay compañeros y te están esperando para recibirse, eso es maravilloso, ¿no? Así que eso de los circuitos que nosotros hemos trabajado junto con los compañeros de La Hormiga durante mucho tiempo, ¿no? La Hormiga y otros grupos más también, ¿no? Como la Barda de Río Colorado. Así que eso es una bendición de la provincia. Vos dirías, o sea, estás hablando de un teatro itinerante, digamos, ¿no? Como una característica del teatro rionegrino. ¿Y podrías encontrar alguna otra particularidad del teatro? ¿Hay un teatro rionegrino? A mí me parece que hay una búsqueda de la identidad provincial, ¿no? Nosotros somos una provincia muy joven, igual que todas las provincias patagónicas. Es decir, fuimos provincia en el año 58, o sea que no tenemos tantos años. Y
hay mucha falencia en el oficio teatral de la provincia, como que tenemos pocos dramaturgos, por ejemplo. Durante mucho tiempo en la provincia, en los años 80, 90, se trabajaba mucho en la creación colectiva, me acuerdo. Y allí aparecían como rasgos identitarios, porque la gente tendía a buscar temáticas regionales, temáticas locales, que aún se sigue haciendo. Si hay grupos, en Bariloche ustedes tienen un grupo que ha trabajado con temáticas locales muy barilochenses, por ejemplo, pero que no dejan de ser universales, ¿no? Y después tenés a Hugo Aristimuño, por ejemplo, que tiene una mirada sobre la escena patagónica que lo lleva siempre a su puesta. Y qué sé yo creo que el paisaje te va formateando la cultura también, ¿no? El paisaje te va formateando vos. Y yo creo que en el escenario se ve tu impronta, es decir. Decime, contame dónde estás. Yo estoy para los compañeros de otros puntos del país, estoy en Luis Beltrán, que es un pueblo integrante de la gran isla de Cholechuel, es decir, yo vivo en una isla con 3 pueblos más adentro, y es un pueblo chico, es un pueblo, ahora debe tener 8.000, 9.000 habitantes, y nosotros estamos trabajando en este pueblo desde hace 36 años, como grupo, ¿no? Tenemos un teatro propio que hemos logrado también con esta cuestión del laburo, es decir, tenemos nuestro título de propiedad ya otorgado por la Municipalidad de Luis Beltrán, y es un teatro de 150 lugares, tiene todo, está equipado maravillosamente bien, y el intento nuestro es trabajar comunitariamente siempre. Bien. ¿Y cuándo empezaste a hacer teatro, Pablo? ¿El teatro te encontró? ¿Vos lo encontraste a él? ¿Cómo fue ese? Bueno, hay una relación con esta cuestión del teatro. Cuando yo era chico, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía, yo soy de Viedma, nacimiento, nosotros como familia hacíamos teatro para los vecinos, por ejemplo. Montábamos un escenario en el frente de mi casa, yo vivía en la periferia de Viedma, no había calle, había pasajes, había sendas, pero había un barrio con casitas diseminadas así, pero donde todos nos conocíamos. Ahí es cierto que todos nos conocíamos. Y los vecinos se traían su silla, la ponían frente al escenario que armábamos nosotros con tablón y eso, y nosotros actuábamos para los vecinos. Después, a los 17 años, hice mi primera obra que para mí fue muy importante, que fue El Herrero y el Diablo, que lo hice con un grupo de teatro que montó una señora que era de Bahía Blanca, y fue también muy importante porque la comunidad respondió impresionantemente bien, es decir, era un club que tenía, no sé, 800 butacas el cine, y estaba lleno, y dimos muchas funciones a sala llena con esa obra. ¿Y en tu familia cómo fue que surgió eso de hacer teatro? O sea, ¿había alguien que lo traía? Eso no lo sé, porque yo me acuerdo que también había un lugarcito en el barrio, era un barrio muy humilde donde yo vivía, en la periferia de Viedma, el barrio Fátima. Y el barrio Fátima tenía una capilla y un salón comunitario. Y mi mamá, mis tías escribían el guión de las obras sin saber nada, por supuesto.
Y nosotros actuábamos en ese salón comunitario para el barrio completo, el más amplio, digamos. No sé bien, también cantaban todos en mi familia. Me acuerdo de haber, yo tengo imágenes como que en mi casa se hacían bailes barriales, digamos, y la gente iba y tocaban con una guitarra y una armónica, y también me acuerdo de un señor que tocaba percusión con las cucharas, es decir, toda esa fue mi semillero, digamos, mi incentivación, que después lo continué porque yo toqué la guitarra a los 8 años, a los 10 años estaba cantando en los escenarios, a los 10 años estaba cantando en las radios en Vietnam. Y después no paré más, o sea, seguí cantando. Tengo distintas experiencias, pero lo que sí, el teatro lo retomé nuevamente en la época del secundario. Después ya no paré. Después hice teatro en La Plata cuando estudiaba y volví a Beltrán y seguí haciendo teatro. Generamos esta historia del Grupo Libre, que en realidad fue generada por un actor también imprescindible, que se llama Hugo Cognini, y un señor que le gustaba mucho el teatro, que venía de Gaiman, que se llamaba Reverte, José Reverte. Ellos fueron los fundadores del grupo, junto con nosotros, ¿no? Pero ellos convocaron. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 82, más o menos, 83. En Beltrán. En Beltrán. ¿Y ahí vos, no teníamos todavía el teatro, ensayábamos donde podíamos. ¿Vos a Beltrán cómo fuiste? ¿Cómo llegaste a Beltrán? ¿Venías de Viedma? ¿Por trabajo? Tengo una historia personal bastante compleja, digamos. Yo a los 11 años ya no estaba más en mi casa, me fui a vivir con mi papá a Guardiamitre. Yo no lo conocía a mi papá. Terminé la primaria en Guardiamitre y después quería seguir estudiando, pero como no tenía cómo, en Beltrán había una residencia estudiantil que me permitía vivir, comer, dormir y estar acompañado y estudiar. Así que me vine para Beltrán. Ya después no me volví nunca más de Beltrán. Me iba a algún otro lugar, pero volvía, siempre. Te la sinteticé, digamos, para no andar. Muy bien. Muy arraigado al pueblo, muy arraigado al pueblo. Sí. Bien, y después, o sea, en el 84 me dijiste, más o menos, se conforma el grupo Libres. Sí. ¿Así es? Así es. Y nosotros en el Grupo Libre tuvimos un proceso interesante, que nosotros empezamos, digamos que cuando comenzamos, todos picoteábamos cuestiones teatrales. Nadie era director, por ejemplo. Asumía el papel director y que sabía un poco más. Y hacíamos obras muy tradicionales. Pero la gente respondía. La gente, o sea, me impresionó eso de Beltrán. Es decir, nosotros teníamos salas llenas siempre, y esto es un pueblito, y en aquella época el pueblito tenía 4.000, 5.000 habitantes. Entonces, meter funciones de 800 butacas llenas, qué sé yo, meter 10 funciones es mucha gente. Por lo tanto, intuimos también que no era solo gente de Beltrán, sino gente de toda la comarca, ¿no? Del Valle Medio, que son 7 pueblos, que están distanciados entre sí 10 kilómetros cada uno, 12 kilómetros, no más.
Entonces la gente viene, es decir, hoy mismo sigue viniendo gente de Choele y de La Marque en su gran mayoría, y también de los otros pueblos. Y Grupo Libre tuvo ese proceso, se empezó con este tipo de obras, como Los Mirasoles, por ejemplo, de Gardés, y luego llegó Guarizimuño, con una propuesta más vanguardista, digamos. Ahí hicimos Marí Marí Huinca, una obra que ahí tenés el tema de lo regional, que vos hablabas, el tema de lo rionegrino, porque nosotros tomamos un trabajo que había hecho Lina de Stephanie, para el Consejo de Educación, de la migración mapuche hacia las ciudades, digamos. ¿Qué pasaba con esa gente? Bueno, también en aquella época surgió la película Jerónima, ¿te acordás? Con Luisa Calcumil, que contaba con una historia de la complejidad de la transculturación, ¿no?, que sufren los pueblos originarios cuando van a una ciudad. Dominga, que era una machi que vivía en Carmen de Patagones y trabajaba con un psiquiatra atendiendo a sus paisanos, porque de otra manera la cosmovisión mapuche no se entendía, entonces ella los atendía porque los entendía. Ella también nos contó muchas historias, mientras nosotros investigábamos también a la par de ese trabajo, de qué le pasaba a la gente del campo, digamos, al paisano, al pueblo originario, cuando llegaban a lugares poblados, ¿no? Así, no solo a la ciudad. Ella contó, por ejemplo, una historia en Valcheta, que Valcheta es un pueblo chico, de una chica que se descomponía siempre, vomitaba todo el tiempo, estaba mal, y cuando le preguntaron, cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que era el aceite, cuando freía con aceite. Ellos en el campo no fríen con aceite, fríen con grasa de avestruz, de guanaco, de lo que tengan, o de cordero. Toda esa temática, además de otras mucho más graves, se trataban en la obra. La obra Marí Marí Huinca fue representante de la provincia en la fiesta nacional. En esa época se hacía en el Teatro Cervantes, la fiesta nacional. Así que para nosotros fue un impacto, además, como grupo, porque no solo estábamos cambiando nuestra estética, metiéndonos más en profundidad en lo que es el mundo teatro, y aprendimos muchísimo en esa etapa. Y creo que ahí nos profesionalizamos también, ¿no? En esa etapa con Hugo y además se produjo un rompimiento del grupo. Mucha gente no aceptaba esa forma de trabajo, así que no siguió en esa línea de laburo. Después de eso hicimos Aqueronte, que también tiene una temática rionegrina, que trataba sobre las historias del Bajo Gualicho. Viste que en el Bajo Gualicho se dice que hay una Salamanca donde vos vas y haces un pacto con el diablo y toda la historia. Entonces nosotros también hicimos un recorrido importante porque íbamos y juntábamos material. Ahí trabajamos mucho con Dominga, trabajamos mucho con los paisanos de campo, trabajamos con la gente de Valcheta, que es donde nosotros la historia que recogimos, que es la historia de Bernabé Lucero, que era un guitarrero que andaba por la zona y que todos lo conocían los paisanos, ¿viste? Era increíble, y se genera el mito ahí, ¿no? Pero dicen que tocaba la guitarra embrujadamente, si cuando él tocaba vos no podías dejar de verlo.
Entonces, nosotros hicimos la investigación. Luego en la obra, Bernabé se transformó en un político en vez de un guitarrero. Y nosotros le dimos un tratamiento como una crítica hacia la política paracaidista, ¿no? La política trepadora. El político iba pasando por los distintos momentos de transición para hacer el pacto con el diablo. Cuando llegaba a su altar, digamos, a su cuestión ahí, el diablo le reclamaba su vida, ¿no? Con esa obra también volvimos a ir al Cervantes. Así que todo eso fue un impacto, una revolución en el pueblo mismo, porque, vuelvo a insistir, el pueblo es chico, es Eso muy te iba chico. a preguntar, porque ustedes arrancaron, vos hablabas de la gran convocatoria, ¿no? Que generaban las obras en el inicio, cuando hacen este giro, que vos decís que se profesionalizaron, un giro, digamos, de una profundidad mayor en la estética, entiendo, ¿no? En los procedimientos. ¿Qué pasó con la respuesta de la gente? ¿Seguía habiendo gran convocatoria? ¿Pasó algo ahí con eso? Bueno, en esa época nosotros todavía no teníamos el galpón, el teatro. Y dábamos la obra, la estrenamos en un regional en Río Colorado, no la estrenamos en Beltrán. En Beltrán. La estrenamos en un regional. En esa época en la provincia se hacían varios regionales, así estaba dividido. No existía el instituto todavía, existía la Dirección Nacional de Teatro. Y entonces cuando volvemos, y dio la casualidad también que en Beltrán en esa época se inauguró la primer radio AM de la zona. Así que la radio la escuchábamos, todo el mundo escuchaba esa radio. Y nosotros teníamos un programa en la radio. Hacíamos radioteatro y dábamos las noticias de teatro de toda la provincia, hacíamos reportajes, toda la historia, entonces manejábamos un poco el marketing también. Entonces, un grupo de Beltrán que venga de esa regional, consagrado como el representante de la provincia, porque fuimos elegidos para ir al Nacional, y porque en esa época había otras pautas de elección, de selección. Entonces, el pueblo estaba revolucionado. Era la primera vez que alguien del ambiente cultural, artístico, tenía esa representatividad. Entonces, eso te lo pueden contar los compañeros que han venido. Nosotros teníamos un galpón, que ahí montamos Marí. Marí tenía una escena tipo picadero, porque había un circo, nosotros usamos la estructura del circo criollo, así que los primeros números eran todos circenses, y después venía la obra de teatro. Y no terminaba la primera función y ya había gente haciendo cola para la segunda función. Entonces, nosotros tuvimos convocatoria durante mucho tiempo, el último tiempo, digamos, después del 2001, que se quebró el país, la participación se vino abajo en todos los sentidos. Después de esa época nosotros empezamos a decaer con el público. Pero nosotros teníamos un promedio de 100 personas en promedio, de 100 personas en el teatro. El teatro nuestro tiene una capacidad para 150. Me gustaría que hables un poco sobre eso, desde cómo
fundaron el teatro, o sea, todo el proceso y la elección que hicieron también de un lugar para recibir a los compañeros y a la actividad, ¿no? Bueno, también hay muchas cuestiones, ¿no? Hay una cuestión ideológica y una cuestión de laburo. La ideológica tiene que ver con esta tarea de tomar al teatro desde dos o tres aristas. Una es la social. Es decir, nosotros estamos en un pueblo, el vecino tiene que ser el vecino del teatro. No solo nuestro vecino, el vecino del teatro tiene que enterarse de qué estamos haciendo nosotros cuando nos cerramos las puertas y nos metemos ahí. Y nosotros hemos tenido periodos donde nos hacíamos retiros ahí adentro. Nos metíamos ahí adentro y no salíamos por días. Cuando estábamos investigando, estábamos montando obras, ¿no? ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo, a pesar de que el instituto empezó a operar a partir de los años 90, no pedíamos subsidios. Y los delegados se agarraban la cabeza y nos decían, ¿por qué no piden subsidio? Y nosotros decíamos, porque si nosotros pedimos subsidio le quitamos la posibilidad a un compañero. Entonces te puede parecer una estupidez, pero era nuestra postura. ¿Por qué? Y porque nosotros solucionábamos todo con la comunidad. Nosotros íbamos a un carpintero y le decíamos, che, no podés armar una tarima así, así, y el carpintero nos armaba. Porque nosotros ya lo habíamos hecho parte de la actividad. Y a veces ni iba al teatro, pero sí se enteraba de que en el teatro había una serie de personas que estaban montando una obra y que necesitaban una tarima. O íbamos a un comercio y le pedíamos, che, no podés donar una tela porque así, asá. Y ese intercambio hizo que nosotros duremos 36 años en un pueblo y que tengamos un teatro nuestro, no del Estado, es nuestro. Un día nosotros con Hugo Arisimuño, que era en esa época también hacíamos música juntos, teníamos un grupo que recorríamos muchas geografías. Solíamos los domingos dar la vuelta al perro, andar hueveando por ahí, por las calles de Beltrán charlando. Íbamos por ahí, vimos ese galpón. Para, dice Hugo, porque a él se le ocurrió. Va a ser el teatro, este va a ser nuestro teatro. Y yo ya me entusiasmé. Era un galpón que tenía solo las paredes. No tenía más nada. No tenía piso, no tenía techo, no tenía nada. Así que al otro día nos pusimos a trabajar y como tuvimos la suerte de que ese teatro, nosotros lo tomamos al lugar, pero tuvimos la suerte de que ese teatro sea propiedad del municipio. Entonces, que coincidió con que nos topamos con un intendente que nos dio bola. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un comodato, 99 años, y empezamos a meterle cosas ahí. Por eso te digo el tema comunitario. El gas, la luz, muchas cosas de las que pusimos ahí adentro, lo puso la comunidad. Un gasista que vino y hizo toda la red de gas. Otro que trajo los caños. Nosotros nos pusimos mango, solo mangueábamos. Y la comunidad respondía. Así que así fuimos construyendo hasta que apareció el instituto y lo pudimos mejorar, ¿no? Pudimos mejorar muchas cosas, hicimos el hall de entrada, los baños para el público, un montón de cosas.
sintéticamente es la historia del teatro, ¿no? Pasó mucha gente por nuestro grupo, así que hubo distinta impronta. Hoy el teatro está... Nosotros tuvimos mucho tiempo con una capa de cemento nomás como piso, y el techo era de chapa. Hoy tenemos todo. No, sin duda es una hermosa sala, Sí. bien teatrera, y que cuenta también con un espacio para recibir a la gente, algo que después, bueno, en otras salas, sobre todo las salas más así de historia, porque en la provincia hay varios grupos con muchos años también en otros, ¿no? En otras localidades que también Sí. han logrado su espacio y tienen también dentro del espacio un pequeño departamentito, ¿no? Con las camas, con la cocinita, el baño para recibir a los elencos. Yo creo sí que es una particularidad de nuestro teatro, por una necesidad, ¿no? Por la Claro, porque necesidad de viajar, recorrer muchos kilómetros para poder hacer una gira. Y esto ha generado también como la posibilidad de encontrarnos, cenar juntos, tomando un vino, charlando y compartiendo también, ¿no? Mucho más que es como un camino de amigos también que se genera, por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Y el Teatro El Galpón sin duda es un lugar, he estado muchas veces, por suerte, y que es como mi casa. Así nos hacen sentir cuando vamos a Beltrán. Nos reciben en sus propias casas. Eh, entonces el teatro trasciende lo personal y trasciende lo meramente artístico, o quizás la palabra arte se expande, ¿no? claro, yo el otro día hablaba con un periodista que le decía más o menos lo mismo que vos estás diciendo. Es decir, yo prefiero que ser un trabajador de la cultura, ponerme la ropa fajina y hacer. Cuando a mí me dicen si yo soy artista, y qué sé yo si soy artista, no sé, no me lo pregunto demasiado, pero sí sé que laburo por la cultura y que la cultura es mucho más abarcativa que las expresiones artísticas. Uh-huh. Entonces, para mí el teatro es lo mismo, es decir, el teatro puede servir para muchas cosas y también para una cuestión artística, que muchos lo toman como su principal manifestación, pero yo no la discuto tampoco, es decir, la respeto, pero, pero digamos, yo trabajo mucho y vos también trabajás mucho con el Teatro para la Salud, por ejemplo. Todo este tiempo que yo he estado trabajando con grupos que hacemos prevención, es distinto que lo que vos haces, ¿no? en Bariloche. Vos te das cuenta cómo la gente se siente protagonista y toma algún tema escabroso de otra manera. Es decir, el teatro sirve para muchas cosas. El teatro no es terapia, pero es terapéutico. Entonces, el teatro comunitario, como el que yo he hecho mucho, bastante, a mí, una persona que en la sociedad porque la sociedad también es muy cruel y eso hay que aceptarlo, ¿no? Es decir, hay que tratar de cambiarlo, pero existe. Esta cuestión de decir, no es lo mismo un doctor o una doctora que una empleada doméstica. El teatro comunitario mezcla todo eso. Y no tenés idea de cómo, aunque diga la mesa está servida, ese momento protagónico de esa persona le cambia la vida.
Yo lo he visto, no me lo han contado. Entonces, el teatro sirve para eso también. Por supuesto que si vos ves una obra de arte y la disfrutás, también te transforma, ¿no? Y es maravilloso. Pero digo, instalarse en un lugar, yo siempre hablo de lo que es la teoría del arte situado, ¿no? Situarse en el espacio donde vos trabajás. Saber quién es tu comunidad, qué características tiene, cómo va a reaccionar, todas esas cosas son importantes. Porque de pronto si yo vengo a Beltrán y hago un teatro súper vanguardista que la gente no va a entender, porque no nos olvidemos que nosotros estamos luchando contra la televisión, que está en todas las casas, y que ese formato es el formato que después la gente te va a pedir. Es un formato ligero, es decir, yo no tengo ganas de que pasen esas cosas. Entonces tengo que ir despacio con la gente, tengo que construir juntos. Entonces es difícil esa construcción. Tomar el camino más difícil. Pero yo quiero ese camino. Se nota la pasión que tenés, y estoy haciendo un juego de palabras para que nos hables de la pasión. Eso, ve, ahí sí, son cuestiones que tienen que también con las estrategias que uno va tomando en su vida, depende de la situación, la circunstancia y todo, uno estratégicamente piensa y decide. Nosotros estábamos en un periodo donde se había ido Hugo Arisimuño, el papá se fue y teníamos que reconstruir el grupo y estábamos en una etapa muy encerrados, digamos, porque pasamos por una etapa de estudio y perfeccionamiento donde nos metimos muy para adentro, ¿no? Entonces yo un día recibo la visita de una señora de la iglesia, que ellos hacían en la plaza, ¿cómo se llaman? Los pesebres vivientes. Y querían hacer algo más grande, una cosa tipo pesebre, pero más grande para Semana Santa. Entonces, la señora que vino había visto en Madariaga, provincia de Buenos Aires, una puesta en escena de la pasión de Jesucristo. Yo mucho no sabía de las cuestiones de la iglesia. Entonces fui a Madariaga una Semana Santa. Miré lo que estaban haciendo, pero lo que yo me detuve a ver fue el fenómeno social que se producía en eso. No tanto la obra de arte. El fenómeno, es decir, es como los carnavales en los pueblos donde hay carnavales, donde trabaja todo el pueblo. Son fenómenos sociales, eso, son cosas importantes, que ahí es donde el arte transforma realmente. Y yo veía eso, entonces después fui a Tandil. En Tandil se hace en la sierra, y es majestuoso el tema de todo el paisaje. Después en Tucumán también se hace, en la sierra. Ahora, ninguno de estos que yo te estoy nombrando hacen teatro. Todo está grabado. Los actores hacen fonomímica. No lo desestimo, ojo, que no se sienta así porque no es así. Lo que yo sí sé es que yo soy un hombre de teatro. Entonces lo que hice es decirle a la gente, bueno, vamos a hacer una obra de teatro nuestra. Vamos a escribir el guión, vamos a hacer... Y entonces un día me puse a escribir, tuve mucho tiempo metido escribiendo, ¿viste? Las posibilidades, y se me ocurrió armar una puesta en escena donde
tenga tipo viñetas o postales, cuadros que empiezan y terminan. Y el hilo conductor de eso iba a ser un paisano, un viejo criollo y una murga. Y la murga, su carácter es contestatario. Entonces yo ahí aprovechaba para decir lo que quería decir. Entonces, El cuando se bufón lo... del rey. Claro. Entonces yo aproveché la murga mucho, la murga fue creciendo con los años, esa puesta en escena se hizo 10 años seguidos, después yo me cansé de hacerla, porque en realidad nadie la quiso tomar en el pueblo, estaba armada como para que cualquiera la pueda seguir, ¿no? Pero se hizo 10 años con un fenómeno impresionante, iban más de 5.000 personas por noche. En una comarca que vivimos 45.000 personas entre los 7 pueblos. Iban todos. Iba todo el mundo, todo el mundo. Las murgas cada vez eran más numerosas porque al principio eran solo del pueblo, pero después empezaron a pedir la murga del Río Colorado, que está a 140 kilómetros, la de San Antonio, vino 1 o 2 veces la de San Antonio, que era bastante poderosa. Entonces hacíamos una murga recontra poderosa donde decíamos cosas muy, muy contundentes, críticas a la iglesia, críticas a la sociedad, muy, muy impresionante, pues. Entonces transformamos una cuestión religiosa en un acontecimiento artístico-social, ¿no? Que la gente te lo sigue pidiendo hoy. Y participaban los actores, digamos, participaba la gente del pueblo. Claro, eso es muy buena pregunta. La gente del pueblo era un momento de entrecruzamiento de todas las castas sociales del pueblo, que era lo más lindo de eso. Sí, todos actuaban. Llegaron a actuar 250 personas en total. Al principio, la primera vez que la dimos, actuaban unas 60 personas, pero después todos los años iba creciendo hasta los últimos años, que éramos más de 200 siempre. Y entonces la gente llegaba a la pasión y esto parecía Macondo. Vos ibas por la calle de Beltrán en las épocas de ensayos generales o en la época de la puesta y veías por ahí pasar un sacerdote, iban vestidos de la casa, caminando. Entonces, era impresionante, era maravilloso. La gente caminando por la calle vestida de su personaje que le tocaba. Una fiesta, una verdadera fiesta. Una fiesta, sí, una fiesta. Esa misma gente, no toda, no los 200, pero mucha de la gente esa me pedían una continuidad. Eso pasaba una vez al año. Claro. Así que nosotros armamos nuestro elenco de teatro comunitario en nuestro grupo. Hicimos varias obras, la última obra que hicimos con ese elenco fue Conventillo de la Paloma, una adaptación que hicimos, porque en ese conventillo actuaban como 60 personas y la original no tiene 60 personas. Porque uno de los conceptos y de los preceptos del teatro comunitario es que nadie se queda afuera. No importa si van a ser un protagónico o todos son protagonistas. Claro. Yo quisiera también dedicarle unos minutos a otro fenómeno, otra fiesta que se da anualmente. Bueno, ahora la pandemia pero también hace muchos años, que es el galponeando. Me gustaría que cuentes un poco de esa experiencia
que he tenido la oportunidad de vivir ahí directamente. Bueno, nosotros entre las tareas que hacemos con el grupo es dar clases, hacer talleres. Yo durante años di talleres para adolescentes. Y el cierre del año, cuando se podía, que fue muchas veces, llevaba el grupo de adolescentes al provincial de teatro, como cierre, ¿no? Era para que vean otras cosas, hablábamos de lo que veíamos. Pero yo tuve un grupo que además eran todas mujeres, y lo voy a destacar a eso. Eran 6 chicas, 6. Ese año eran 6 nada más. Siempre eran numerosos, pero ese año eran 6. Esas 6 chicas un día vinieron y me dijeron, Pablo, no queremos ir al provincial nosotros, queremos ir, pero si vamos, vamos a competir. No, le digo yo, no, porque yo, por empezar, trato de evitarle a la competencia, no me interesa mucho. La acepto porque está, pero no me interesa demasiado, menos en los grupos de formación. Entonces le digo, no, porque eso es muy estresante, ¿viste? Bueno, le explico, trato de explicarle lo mejor que puedo y les propongo, ¿por qué no arman ustedes un encuentro? Si hay un montón de grupos de la provincia que hacen lo mismo que ustedes y no tienen espacio para mostrar lo que hacen. Las pibas se pusieron la idea al hombro y empezaron a armar, porque esa es la verdad. Yo siempre lo cuento porque es maravilloso. Es decir, no es que a mí se me ocurrió decirle que armaron un encuentro, pero ellos lo armaron. Hicieron hasta los afiches, hasta todo hicieron. Nosotros íbamos acompañando, íbamos ayudándolos a hacer las invitaciones, todo. Ese año vinieron, creo que 7 grupos, la mayoría de Roca. Y fue re lindo, es decir, ¿Qué año solo fue? hubo ¿En qué año empezó el Galponeando? ¿Te acordás? Hace 16 años atrás. 16 años. Sí, ya tiene 16 años. Esa energía, pues, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, movilizaron así, empezó el Galponeando, que es Laura Vinaya. Laura toma la posta, no solo lo continúa, sino que lo hace crecer, le da su impronta, que lo mejora, lejos de crecer, mejorarlo, porque hoy el Galponeando recibe a 150 pibes de todo el país, no solo de la provincia. Los pibes están durante una semana juntos. Los pibes no compiten, es un encuentro, no es una competencia. Entonces, todo el mundo festeja lo que le muestran sus compañeros de una manera impresionante. Generan un manifiesto al final
Muy, muy impactantes los manifiestos, los he seguido, porque me parece así la voz, ¿no?, de los jóvenes atravesados por nuestra actividad, el teatro, con clarísimos mensajes, ¿no?, que los adultos nos cuesta escuchar. Sí, eso es lo más maravilloso, ¿no? Es decir, tratamos de que Galponeando sea un aporte a la construcción del ser humano, ¿no? Entonces, yo me entusiasmo, ¿sabes por qué, Alicia? Porque vivo en un pueblo de 8.000 habitantes. Entonces, cuando a mí, alguien que vive en una ciudad que tiene otras características, me parece imposible que me planteen problemas que tienen y no los resuelvan. Es una mirada un tanto, si querés, soberbia, pero yo siempre digo, si vos querés hacer, podés hacer. Tenés que querer. Todos tenemos nuestros problemas, digamos, los pueblos tienen lo suyo, las ciudades tienen lo suyo, pero digo, nosotros pudimos mantenerlo en 36 años, pero laburamos en muchas cosas, Alicia, en una época de apertura democrática, por ejemplo, en la provincia se generaba la coordinadora de teatro. Los jóvenes se van a reír porque siempre me cargan a mí porque hablo de la Cotera. La coordinadora de teatro no tenía plata y nosotros nos reuníamos una vez en Bariloche, una vez en el Fisque, otra vez en el Río Colorado, otra vez. Y Beltrán, como tenía muchas camas disponibles por las residencias estudiantiles, por el colegio de las monjas, de los curas, teníamos un montón de camas disponibles que además accedíamos a esas posibilidades. Acá se hacían los encuentros pedagógicos, por ejemplo. Venía toda la provincia. Entonces Beltrán se convirtió en una referencia donde se podían hacer cosas que en otros lugares no. Y además, como estaba más o menos equidistante, se hacían acá, ¿no? Entonces, mucho tiempo Beltrán fue como un centro de perfeccionamiento. Pero también trabajamos lo gremial, porque la Cotera era una cuestión gremial. Escuchándote, digo, ¿cómo supiste capitalizar y creo que está en tu persona, por más que vos siempre hables en plural y digamos, y lo tomes como logros grupales, las situaciones que se iban dando, ¿no? Hay una mirada, un deseo, una pasión porque la fiesta, el encuentro con el teatro como una herramienta de transformación, suceda. Y te quería preguntar, ¿cuáles son las ventajas de hacer teatro o elegir hacer teatro en una localidad pequeña? Hay una elección en hacer teatro en una comunidad de 8.000 habitantes, dijiste. 8.000, sí. O en una comarca con pueblos pequeños, etc. ¿Cuál es la elección? Bueno, yo primero que nada tengo un espíritu pueblerino. Yo no cambio un pueblo por una ciudad. Voy a la ciudad. Puedo trabajar. De hecho, he trabajado mucho tiempo en Fisque, en Menuco, por ejemplo. Pero el pueblo, a mí lo que me inspira siempre, es decir, también vos sabés que yo fui funcionario público durante 12 años entre la provincia y el municipio. Y lo que me inspira siempre es generar alternativas a la gente, porque la gente, en serio, a nivel cultural me parece que tiene pocas alternativas. Es decir, ¿por qué? Porque le formatea la cabeza a la televisión.
yo tengo un problema con la televisión, ¿no? Es decir, para mí la televisión es lo más nocivo que nosotros tenemos, pero no solo eso. Nosotros tenemos el problema de la globalización, que por ahí ni siquiera lo hablamos. Que yo acepto todos los fenómenos, ¿no? Es decir, como discuto mucho cuando me hablan de la industria cultural. Yo no quiero una industria cultural. Yo personalmente sé que existe, sé que está y sé que por ahí hay que trabajar en ese camino, pero la industria cultural es eso, es decir, es como ver la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Es la generación en masa de artistas y productos, ya es un producto. Entonces, yo quiero salirme de ese lugar. Yo quiero que en mi pueblo la gente haga teatro en la plaza. ¿Me entendés? Y creo en esa cuestión del arte situado. El arte situado, es decir, acá en Beltrán se generó un fenómeno, no te digo parecido al Bolsón, pero muy similar. Entonces viene mucha gente de las ciudades acá, sobre todo de Buenos Aires. Entonces yo charlaba con alguno y le decía, muchacho, si vos vas a mi casa, no golpeás la puerta, entrás y me empezás a querer cambiar los colores que tengo pintada en mi casa y todas esas cosas, yo me voy a enojar. Pero si vos me golpeás la puerta, esperás que yo te abra, te presentás, charlás conmigo, me empezás a conocer, nos empezamos a conocer, es muy probable que terminemos haciendo cosas juntos. Entonces, te tenés que situar. Si no te situás en el lugar, corres el riesgo de eso, es decir, yo soy vanguardista, hago teatro en Buenos Aires y la vanguardia me va bien, pero allá viven 12 millones de personas. Acá viven 8.000 y tienen un concepto estético distinto que el tipo de la ciudad. Entonces tenemos que amigarnos con el espacio donde vamos a trabajar. Y el espacio, como una cuestión territorial, tiene que verse en su totalidad. El territorio no solo es geografía humana también. Hay gente que vive adentro, que tiene sus conductas moldeadas por el paisaje también. Entonces, yo elijo el pueblo justamente por la cercanía, por el vecino, digamos, y porque quiero ver cómo se transforma ese vecino, si es que se puede, ¿no? Es un tanto soberbia capaz mi mirada, o, viste, de paternalista si querés, pero es mi mirada. Si yo construyo así, en las veces que he estado de funcionario público, nunca armo un programa desde mi escritorio, lo armo con la gente. Siempre lo armé con las colectividades de Beltrán, con los bolivianos, con los galeses, con los españoles, italianos. Me he sentado con ellos a preguntarles qué es lo que ellos, cómo ven su cultura, la cultura propia, que hacen la cultura beltranense. Y en la provincia he intentado eso también cuando estuve. Entonces, construir con el otro no es lo mismo que construir para el otro, porque lo para el otro es mirar desde arriba. Y con el otro estamos juntos acá y nos vamos a equivocar juntos y vamos a ponernos contentos juntos cuando logremos algo. Me parece que esa es el leitmotiv de por qué yo hago teatro en el pueblo. Y por otra parte, porque creo que también se pueden hacer buenas cosas. No es que desde lo artístico, no es que porque estés en un pueblo, nada. Vos sabés, nosotros como grupo hemos sido representantes de la provincia muchas veces en los festivales nacionales y hemos recorrido, las obras nuestras han andado por distintos países, nos ha ido bien. Sé que no estamos construyendo cualquier cosa, es un proceso largo, necesita mucha pasión y mucho laburo, sobre todo mucho trabajo, si no.
Y la ventaja es esta, es saber que lo que vos no sabés, otro lo sabe. Entonces, anda a golpearle la puerta a ese otro que sabe y lo traes a Beltrán. Beltrán tiene lugares para que se recibir. sientan bien. Una pregunta, porque vos te has desarrollado en casi todas las facetas posibles, ¿no? De la actividad, o sea, actor, director, productor, gestor, funcionario. ¿En cuáles te sentís que podés así brillar más? ¿En dónde te sentís más cómodo? Porque muchas veces, y sobre todo así, este oficio del teatrero, como le llamamos, te obliga en cierto modo a cubrir un montón de roles, porque es así, ¿no? Así hacemos teatro, desde el vestuario hasta las luces, hasta vender los auspicios, o sea, pero ¿en cuál te sentís de todos esos ámbitos o en cuáles más esplendente, como diría por ahí la murga? Me parece a mí, es difícil eso que me estás preguntando, elegir una, porque uno es un todo, digamos. Sí. Me parece que la que más cómodo me siento es con la dirección. Para mí el director es el primer espectador. Y a mí me gusta mirar teatro. Así que yo disfruto mucho cuando estoy dirigiendo. Pero creo que el desafío más grande del teatro es actuar. Y yo, bueno, me agarra mucho miedo cuando actúo, ¿no? Tengo como un desafío, la exposición es compleja, es difícil. Vos querés hacerlo bien siempre y todas esas cosas, te vienen todos los miedos encima, son muchas cosas, ¿no? Pero por eso uno tiene que respetar mucho cuando dirige al actor, porque el actor está en carne viva y si vos lo lastimás, lo herís para siempre. Así que hay que cuidarlo a los actores, ¿no? Y a las actrices. Y como, bueno, ya tendríamos que ir cerrando, me gustaría que si podés mencionar algunas maestras o maestros en tu camino. Bueno, la influencia mayor que yo he tenido en este camino ha sido, sin duda alguna, Hugo Aristimuño. Yo trabajé mucho con él, aprendí mucho con él, discutí mucho con él, así que ha sido una vida rica la que tenemos. Mi construcción ha sido muy autodidacta, ¿no? He tomado con Pintizábal de Mendoza, por ejemplo, Víctor Arrojo de Mendoza, Paco Jiménez, algunos maestros, supermaestros que han estado en los encuentros nacionales y de los cuales uno ha podido escuchar, José Luis Valenzuela, del cual aprendo mucho leyéndolo y además porque he tomado clase con él y él colaboró con un trabajo mío, por ejemplo, en Río Colorado. En fin, es decir, son muchos. Yo por ahí no tengo un problema con los nombres, pero Serrano, el método de las acciones físicas me quedó grabado por Serrano, quedó grabadísimo. Y era muy joven yo también, ¿no? Así que por eso me acuerdo mucho de él. Fue en un encuentro nacional cuando se hacía en el Cervantes todavía. Gandolfo también.
¿cómo se llama? Jorge Lobatú, mucho, Gabriela Otero, me estoy olvidando de Gabriela, con la que trabajamos en el grupo, ella vino a dar seminarios y fue una compañera muy importante para nosotros, y lo sigue siendo, ¿no? Bien. Y último punto, complejo, pero bueno, dedicarle, aunque sea sin conclusión, alguna reflexión al teatro en pandemia. Yo me acuerdo desde el año 80 y pico que en esas mesas de discusión que se planteaban en esa época, Salvador Amore fue otro de los maestros. Salvador Amore siempre tenía un humor extraño ahí y ácido. Y él decía, desde la época de los romanos, que el teatro se viene muriendo. Porque dice, le robaron el teatro a los griegos y la tragedia no prosperó, entonces decían que el teatro se moría. Nunca se murió el teatro, después los curas lo quisieron matar porque lo prohibieron, pero no pudieron. Y así, a través de la historia, el teatro tuvo muchos embates. De hecho, la dictadura lo quiso, prohibió pila de cosas, pero teatro abierto fue un espacio de resistencia y habrá habido mucho más en el país. En la pandemia fue un hachazo que nos tocó vivir. Se reaccionó como pudo, a veces no es tan fácil reaccionar económicamente ni nada, porque los compañeros que viven del teatro en nuestra provincia y en toda la República Argentina, no la pasamos bien. Es decir, yo la paso bien porque soy docente y porque estoy en el circuito del Ministerio de Educación. Ahora, los compañeros que viven del teatro no la pasaron muy bien, porque no pudieron trabajar y el Estado no reaccionó como debió. Realmente, si yo me peleé con muchos compañeros diputados y de la provincia, legisladores provinciales, porque no reaccionaron a tiempo y no decretaron la emergencia cultural para que los compañeros pudieran recibir cosas. Gracias a esta historia que acabamos de hablar, de historias donde existió la coordinadora de teatro, donde existió arte, si no conocemos esta historia, no entendemos por qué hubo una reacción de pronto y se transformó hoy en la asamblea de teatreros de la provincia. Gracias a eso se consiguieron un montón de cosas para los compañeros, ¿no? Algún paliativo hubo, no el necesario, que pudo haberlo, porque la provincia pudo hacerlo, no lo hizo porque no quiso. Esa es mi opinión. En cuanto a lo artístico, y le buscaron la vuelta, empezaron a inventar streaming y trabajaron desde esa plataforma, es decir, algunos, como yo, por ejemplo, que somos más estructurados, decimos que eso no es teatro, porque el teatro tiene que tener la presencialidad. Pero es una forma nueva que hay que trabajarla, que terminamos aceptándola. Es un formato que por más que no sea teatro, digamos, a los compañeros les permitió trabajar. Ahora, el teatro independiente tiene una cuestión negativa también en esto, es decir, si no sos conocido en este mundo de la industria cultural, si no sos conocido, no garpás. Entonces los compañeros hacían streaming, pero ¿cuánto recaudaron? No fue difícil para la comunidad artística
sobre todo de las provincias, no me gusta hablar del interior a mí, porque si no me voy a Buenos Aires, me voy al exterior. De las provincias, ¿cuántos compañeros la pasaron mal? Muy mal. Y la salida de la pandemia nos está costando horrores. Acá todavía no nos autorizan a tener público. Es decir, nosotros queremos hacer. Tenemos elenco de nuestro grupo que tienen obras y no pueden mostrarlas. Tenemos elenco de danza teatro que están ahí con 2 o 3 puestas y no las muestran. No podemos decir, solo estamos ensayando en el teatro. Y es lamentable eso, es decir, porque nosotros, vuelvo a lo mismo, es decir, aquel que tiene un trabajo para comer, está bien, pero el que vive del teatro, los pibes que trabajan en la calle, que están en los semáforos, esos pibes recién están empezando a salir, si no la policía venía y los sacaba. Bueno, no sé si hay algo más que te guste, que te gustaría decir. Como estamos hablando en una charla que además es probable que lo vean compañeros de otras provincias, contarles que para mí, por ejemplo, primero que es un orgullo estar en la provincia de Río Negro en la actividad teatral independiente. Porque esta provincia es generadora de muchos, es lo más democrático, junto con la docencia, es lo más democrático que existe. Hay grupos en todos lados. Es una red, es decir, no es que vos haces teatro en Bariloche y yo no sé lo que estás haciendo. Siempre sé lo que están haciendo los compañeros. Y tenemos una diversidad cultural impresionante porque, por más que sea reiterativo, lo voy a seguir repitiendo, el paisaje no es el mismo. No es lo mismo un montañés, alguien de la región andina, que un valletano. No somos iguales. Entonces, la generación de productos tampoco son iguales. Y esa diversidad enriquece a la provincia. Pero además, a mí lo que me hace sentir más orgulloso es la red que es una característica de esta provincia, porque yo he andado por toda la Patagonia y no la encuentro. Esta provincia está conectada desde Bolsón hasta Viedma y de Viedma hasta General Roca, qué sé yo. Y esa característica es maravillosa. No nos olvidemos que la provincia patagónica que más grupos tiene y más teatros independientes tiene. Una característica que esta provincia no tiene teatro estatal, son todos independientes. Y eso es maravilloso. Bueno, Pablo, un gustazo, como siempre. Gracias, Alicia, te quiero Se mucho. aprende mucho con vos. Agradezco mucho este espacio al instituto, a vos, Alicia, que me bancaste acá, charlatán, yo soy muy charlatán. Y les mando un abrazo inmenso a todos los teatristas de la Argentina que la pelearon. Esta pandemia nos ha pegado un cimbronazo. Que la sigan peleando porque el teatro siempre muere, pero finalmente no muere nunca. Resucita todo el tiempo como el ave fénix. Así que a seguir haciendo teatro, nosotros estamos muy contentos de pertenecer a este mundo mágico y fantástico.